La educación ha cambiado bastante, pero ¿nosotros hemos cambiado o seguimos reaccionando igual que como reaccionaban nuestros papás cuando éramos niños? Realmente hoy se habla mucho de crianza, pero también hay muchos mitos alrededor de la crianza y tenemos tanta información que a veces nos podemos desinformar. Así que el día de hoy quiero que hablemos de lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Bienvenidos. Oigan, pues bienvenidos a otro episodio de este podcast. Yo estoy muy contenta el día de hoy de hablar de este súper tema y tengo a dos grandes invitadasas que déjenme se las presento. Está con nosotros Tere Lomelí, que me da mucho gusto, Tere, tantos años de conocernos, ya tenemos. Sí. Déjenme les presento a Tere. Ella es psicóloga, cuenta con una maestría en psicoterapia infantil con perspectiva sistémica y con más de 20 años de experiencia como psicoterapeuta. Actualmente ella está estudiando su doctorado en psicología, además es docente en la maestría en terapia familiar. Desarrolló el modelo vincular integrador para intervenir en un nuevo campo, la psicoterapia infanto-familiar. Ella es directora académica de Laboratorio Vincular y acaba de publicar su primer libro, además de que es mamá de 2 niñas. Tere, bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Es un gran gusto estar aquí contigo. Igualmente. Y bueno, déjenme les presento a Marisol Navarro. Marisol también es psicoterapeuta con maestría en terapia infantil con enfoque sistémico y actualmente está por concluir su segunda maestría en terapia familiar. Ella es fundadora y directora del Centro Boqueto, un centro integral especializado en infancias, y es cofundadora del modelo vincular. Marisol, bienvenida también. Gracias. Muchas gracias por invitarnos y estamos aquí muy contentas. Ay, qué bueno, yo también, y sobre todo que vamos a hablar de temas muy importantes que hoy en día, como mencionaba al inicio, se habla mucho de crianza, pero luego me toca ver, y ahorita ustedes nos dirán, a papás y mamás muy interesados, porque los que escuchan este podcast son papás y mamás muy interesados, también muchas maestras, muchas profesionistas que como nosotras se dedican a la educación infantil. Pero sí me toca ver que hay papás que se presionan mucho por ser los papás perfectos y por ser las mamás perfectas. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿También lo ven esto? Pues sí, yo creo que hay mucha hiperexigencia hacia los padres y eso puede ser muy pesado, ¿no? Para la crianza, no sé cómo lo ves tú, Teresa, Sí. que tienes hijas también. Y yo creo que Sí. ya ahorita estamos en una época en que qué bueno que tengamos más información de los Claro. buenos tratos, de cómo conectar con nuestros hijos, pero de repente creo que sí pasa esto de tener tanta información, es tanto lo que vemos en TikTok, en Instagram, que de repente tanto también nos desconecta de lo que de verdad necesitan nuestros niños y niñas, nos desconecta de la mirada hacia ellos. Entonces estamos como mucho mirando hacia afuera, mucho con altas expectativas, pero poco con realmente cómo miro a mi hijo, qué necesita él, ¿no? Oye, qué interesante esto que dices, Tere. O sea, ¿y cómo una mamá puede saber qué necesita mi hijo? O sea, porque no es lo mismo lo que necesita mi hijo Andrés a mi hijo Joaquín. ¿Cómo podemos ver qué es lo que cada uno necesita? ¿Cómo saberlo? Claro, yo creo que un punto básico es que sí necesitamos presencia. O sea, yo creo que sin la presencia, por sí. más que digamos así, tiempo de calidad, pues no, yo creo que sí necesitamos una presencia y un Sí. estado también de nosotros más regulado que nos permita de verdad conectar, poder Sí. ver más allá del comportamiento que a veces queremos solo cambiar o que ya no esté presente. A ver, o sea, esta conducta que me está diciendo, esto que me dice qué emoción estará detrás de esta emoción que estará necesitando. O sea, creo que necesitamos ese tiempo y presencia para poder ir más allá y, como tú dices, o sea, diferenciar de lo que uno de mis hijos necesita del otro por su estilo de ser, por su edad, por su desarrollo, ¿no? Entonces creo que es eso, presencia, y para la presencia necesitamos mucho más, que ese es otro tema por allá, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero fíjense qué interesante, muchos expertos, expertas que han estado aquí han mencionado la palabra presencia. O sea, necesitamos estar presentes. Es que no hay de otra. O sea, necesitamos estar ahí, necesitamos darnos este tiempo. Y sobre todo para contactar con lo que necesitan ellos, pero también, ¿cómo saber si es algo que necesita mi hijo
o es algo que yo necesité de niña o tal vez de adulto y que ahora quiero cubrir en mis hijos? Qué interesante pregunta, ¿no? Porque al final somos personas con nuestras heridas que estamos tratando de acompañar a estos niños y estas niñas, pero también es con nuestra propia historia con las que nos acompañamos, ¿no? Entonces, yo creo que necesitan también los padres un proceso de autoconocimiento para poder identificar cuándo es su propia historia, pero bueno, también estamos en la parte de que el conectar no necesitas solo conocer tu propia historia. No sé si lo dije como un trabalenguas. Pero creo que se te entendió. Sí. O sea, por ejemplo, los papás que llegan con ustedes a la terapia, no sé, oye, te traje a mi hija Pedrita a terapia. Ok. Pero, ¿qué pasa con la familia? O sea, ¿cómo trabajan eso? Por ejemplo, ¿tú cómo lo trabajas en Boqueto y tú cómo lo trabajas, Tere? Pues en realidad lo trabajamos igual porque Perfecto. Teresa es la creadora del modelo vincular integrador y es el modelo que estamos siguiendo todas las terapeutas en Boqueto, que acompañamos a los niños y a las niñas desde esta perspectiva vincular, es decir, con toda la familia, y por eso se escuchó como trabalenguas, porque de repente es como entendemos que los padres tienen su propia historia, claro, pero no nos basamos en esa historia en todo el proceso terapéutico, porque serían procesos tardados, sino que es desde la presencia del aquí y del ahora para acompañar a estos niños y estas niñas, algo así. Por eso había sonado como trabalenguas. Sí. Y es que justamente si nosotros tuviéramos la idea de que hasta que no sanes tu historia vas a poder conectar con tus hijos o hijas, pues a lo mejor eso sucede cuando tus hijos ya tengan más de 18 años. Claro. Entonces, precisamente nuestra historia se activa y esas heridas de las que habla Marisol se activa cuando se parece eso que ya me pasó a lo que está ocurriendo con mi hijo o cuando es exactamente lo contrario a lo que está viviendo mi hijo. Entonces, lo que buscamos también es que a partir de la conexión con mi hijo en ese momento pueda yo también reconocer qué me está pasando, pero que eso no me haga que me atore para así de verdad conectar, sino identificarlo, poder seguir conectando, pero sobre todo tener un espacio seguro como papá o mamá. Por ejemplo, acá lo que buscamos y nuestra premisa del laboratorio vincular es que en la medida que ese papá o mamá se sienta más seguro, entonces va a poder ofrecer seguridad a su hijo. Y esa seguridad no siempre va a venir de la infancia, a veces es de lo que te ofrezca tu entorno, el entorno del psicoterapeuta que te esté acompañando, el entorno de tus redes de apoyo, de tu familia de origen, de tu familia extensa. O sea, esa parte es la que nos puede dar todo esto, ¿no? Pero mi punto es, en la medida que vas sanando a tus hijos o les vas dando lo que necesitas, lo que necesitan ellos, entonces también tu historia puede ir sanando. O sea, es como algo simultáneo, no como hasta que no pase lo anterior va a suceder lo de ahorita, ¿no? Me acabas de así cambiar una idea que yo tenía en la cabeza. ¡Wow! Y un que, mito de crianza. Sí, tal cual ella. Primer mito de crianza, palomita. Ay, Dios mío, y vaya que yo estoy metida en estos temas, pero ¿cuántas veces no he escuchado decir, bueno, primero tengo que sanar yo? Y ya que sane, entonces ya me pongo a educar, pues como dices tú, no, pues se nos van a ir los hijos, van a ser adultos los hijos. Híjole, qué importante saber esto. Y ahora, yo me he dado cuenta, esta es una duda personal, ahorita que las escuchaba. A ver, llevo 20 años trabajando con niños, empecé a trabajar a los 18 años con niños y yo toda la teoría la estudiaba y la aplicaba súper bonito y luego la estudiaba y la aplicaba súper bonito. Y cuando tuve hijos, que me convertí en mamá hace 5 años, acaba de cumplir 5 años, mi hijo mayor y el chiquito tiene 2 años, sí me encontré ahí con mis hijos, nunca con los otros chorrocientos niños que había trabajado, con mis hijos. Me encontré repitiendo cosas, o sea, oía a mi mamá, yo con mis hijos y decía, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué si ya lo tengo todo la teoría? O sea, ¿por qué con mis hijos lo repito y no con otros niños? Pues claro, porque está dentro de ti, ¿no? Y siento que las primeras formas de crianza que nosotros sabemos es cómo nos criaron, pero eso está como más en la profundidad, ¿no, Teresa? Claro, o sea, está como aquí adentro y son cosas
bueno, no cosas, son situaciones que solo salen, de hecho también me lo ha mencionado Teresa, solo salen cuando tienes hijos. ¿Tú tienes hijos, Marisol? No, yo no tengo hijos, por eso digo que me han dicho. Ya verás, estarás en nuestros zapatos. Y es que nuestra manera realmente de saber cómo ser padres es pues como fuimos hijos. Totalmente. Y eso se activa pues con la convivencia directa cotidiana, no con los niños que vemos como pacientes de vez en cuando, nuestros sobrinos, digo, se pueden activar ciertas cosas, pero cuando realmente ahí vemos el reflejo de nuestra crianza como hijos, es cuando nos convertimos en papás o mamás o cuidadores, pero muy cotidianos, ¿no? Entonces, pues ahí es donde nos encontramos con nuestras heridas. Y bueno, ahí creo que viene otro mito, ¿no? Que si trabajas toda tu historia de tu crianza y tus heridas antes de tener hijos, vas a estar muy limpio. Y pues no, porque esas se activan hasta después. Entonces, yo creo que sí, antes de tener hijos puedes tratar de estar como lo más consciente posible de que si algo sientes, puedes revisarlo, trabajarlo y demás, pero hay experiencias que hasta que eres papá o mamá se van a activar. Y lo constato, o sea, Sí. es que es increíble. Yo una vez leía una frase que decía, ser mamá es la única profesión en la que primero recibes el título y luego te pones a estudiar la carrera. O sea, yo para psicología estudié 5 años, ¿no? Y para cualquier cosa que estudiemos, pues estudias y al final te dan el título. Y si aprobaste los exámenes, ¿no? Y me encantó que sea, sí es cierto, o sea, eres mamá y ya luego aprendes. Ahora, otro mito que mucha gente tiene, el hecho de repetir estos patrones de, por ejemplo, si yo tenía un papá muy autoritario y entonces ahora yo voy a repetir ese patrón con mis hijos o con mi pareja. O sea, mi pareja con su mamá, con su papá. ¿Qué tanto se da esto realmente? Pues existen ambas partes, ¿no? Existe quien cría por compensación. Es decir, que como en tu historia fue así, dices, yo no lo voy a hacer así. O existe quien también dice, ¿sabes qué? Yo voy a criar igual que mi papá porque esto me hizo un hombre de bien, ¿no? Yo creo que existen los dos lados, pero también nosotros les llamamos competencias reflexivas, que son las competencias que tienen los padres, que es una parte que nos ayuda en la parentalidad, que es para ver si los padres de los niños con los que estamos trabajando tienen como esta parte de reflexionar cómo fue su crianza y qué fue lo que sí les gustó, lo que no les gustó, con lo que quieren seguir o con lo que no quieren seguir. Ajá. Me encanta. Y es que ahorita hablamos de que, bueno, y estaremos hablando de toda esta información, de todos estos mitos que existen. Y hay uno que a mí se me hace muy importante, que hoy siento que sí estamos hablando mucho de límites, pero también estamos hablando mucho de darles libertad a los niños. Entonces luego los papás se encuentran confundidos. Entonces, ¿qué tanto podemos poner límites y al mismo tiempo libertad a los niños hoy en día? ¿Cómo le podemos hacer con esto? Claro, yo creo que se trata de un balance Ajá. en donde lo que esté debajo de cualquier decisión tenga que ser la seguridad, el cuidado, la promoción de la autonomía. O sea, si eso es lo que te guía, ya no es tanto como cuántas reglas, cuántos límites, esto sí, esto no, sino como con esas prioridades y donde más que el control, lo que domine sea la conexión, ¿no? O sea, la conexión, si ahorita mi hijo necesita que tome una decisión por él, pero por cuidado, por su seguridad, entonces vale aquí poner un límite, ¿no? O ahorita lo que se requiere es que también tenga como más autonomía, que esto lo haga él, entonces vale poner un límite, decir, no, ahorita no te voy a ayudar, va a hacer esto, o sea, pero como desde principios más básicos, ¿no? Porque a veces creo que la gran cantidad de límites o reglas posibles o tips para poner reglas o límites nos puede llegar a desconectar de las prioridades, ¿no? Sí. Y justo es eso, ¿no? Si es por cuidar, si es por seguridad, ya no es por permitirte, prohibirte, sino creo que eso es lo que más tendría que guiarnos, ¿no? Oigan, otra duda que me genera, ¿ustedes qué ven más hoy en la consulta? ¿Papás sobreprotectores o papás autoritarios? Yo creo que mitad y mitad, ¿eh? ¿Sí? Está muy... Muy dividido. ¿Tú también, Tere?
Yo, fíjate que ahorita veo más papás, fíjate, ahí está interesante, más papás sobreprotectores, pero de repente que cuando sienten que ya se les está yendo todas las manos, se van al extremo autoritario, ¿no? Sí. Pero que sí pueden conectar muy bonito, que ya tienen mucho más herramientas en este sentido. Sin embargo, que les cuesta muchísimo trabajo el tema de cómo guiar, o sea, el tema de guiar esa parte es como, o sea, lo marco autoritariamente o lo suelto, pero el punto medio que es guiar con ese cuidado y con seguridad y con firmeza, ahí patinan un poquito más. Oye, Teresa, ¿y no crees que esta situación se dé por el día de hoy de tener tanta información, de que quieres intentar darles esta libertad y como te dijo el TikTok, pero al día siguiente te dice que pongas límites y que tienes que ser? Entonces, por eso yo les llamaría que sí coincido contigo, como padres muy ambivalentes, ¿no? Que están entre, hoy voy a ser súper autoritario y hoy voy a ser súper libre, ¿no? Porque no saben qué camino tomar de tanta información que existe. Pendulando, o sea, de un lado a otro. Uh-huh. Yo siento que veo muchos papás también más del lado de la sobreprotección, o sea, como con miedo a poner los límites y siento que es mucho decirles, ay, dale autonomía a tus hijos, o sea, no les hagas todo, diles que esto no, pero sí es verdad esto que decían, o sea, después se pueden ir al otro extremo. Claro. Ahora, ¿qué papel juega la regulación emocional de los papás en esta crianza con los hijos? O sea, el hecho de que sepan o no sepan regularse ellos, o sea, nosotros como mamás. ¿Qué papel juega? Yo creo que es un papel fundamental, o sea, el que finalmente, más de decirte cómo, y tú respira, y cálmate, más, es desde qué seguridad, desde qué autoconciencia yo como mamá o papá lo estoy transmitiendo. Pero yo no quisiera con esto nada más apostar a que los papás deben de estar siempre regulados, ¿no? Porque entonces sería otra vez volver al tema de la exigencia. O sea, para poder también nosotros como papás sentir más regulación, para poderla transmitir, requerimos de nuestro propio entorno, de nuestro equipo parental, de nuestras condiciones también de vida y más de sistema, poder hacer que se favorezca esta regulación. O sea, y yo aquí me voy a ir un poquito más a otro tema que no es nada más como un tip, sino, o sea, no es lo mismo una mamá que pueda estar regulada, que tiene tiempos de autocuidado, que tiene un buen manejo y apoyo de su equipo parental y los dos están compartiendo la crianza y no está demasiado saturada de trabajo, a una mamá que está criando sola a sus hijos, que no tiene redes de apoyo. O sea, ahí cómo podríamos decir, tú regúlate para que tu hijo se regule, ¿no? O sea, para poder tener esa regulación, que sí es muy importante, requerimos todo un sistema que nos respalde, ¿no? Oye, este equipo parental es el marido, la mamá. El marido, sí, exacto, y puede ser Suena muy bonita la palabra equipo parental, sí, ¿cómo dijiste? Equipo parental, o sea, pues quienes el marido, están la suegra. Sí, el marido, la suegra, quienes están ahí en la crianza, y si está bien coordinado y así colaborativo, pues funcionamos bien y nos podemos regular para cuando nuestro hijo se desregule, ofrecerle también esa regulación, ¿no? Sí, porque a lo que nos referimos y sobre todo es que los niños y las niñas necesitan, y lo dice por eso equipo parental, porque necesitan una parentalidad social, o sea, la escuela, pues psicólogas, psicólogos, gente que lo sostenga, la comunidad, los vecinos, o sea, necesitamos muchísimas manos para poder criar a nuestros hijos. Entonces a eso se refiere con un equipo parental. Obviamente ambos padres es lo ideal, ¿no? Ambos padres presentes y pues presentes en la crianza. Y yo sí he visto mucho hoy, por ejemplo, a los abuelos, ¿no? Entrándole al rollo. Yo trabajo en kinders y veo cada vez más que va el abuelo, que va la abuela, o sea, muy, muy metidos en el papel de la crianza. Ahora, los abuelos luego me preguntan, tienden a consentir. ¿Cómo pueden los papás equilibrar el decir, bueno, yo sí pongo límites en mi casa, pero luego se van con mi mamá o se van con mi suegra y ahí ya, lo que mis hijos quieran? O sea, ¿cómo le podemos hacer ahí? O para que no se sientan tampoco tan culpables, porque ahorita hablaban súper importante y me encantó que lo mencionaran, el autocuidado.
O sea, Claro. luego las mamás queremos hacer todo y queremos sentirnos que podemos con todo y hay que autocuidarnos para poder regularnos, bla, 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 ¿no? Entonces, si está bien que un día le dejes a tus hijos a los abuelos para que tú hagas tu ejercicio, salgas con las amigas o lo que sea, ¿no? Pero entonces luego entraría pero es que allá no tienen reglas. Entonces, Claro. ¿qué les dirían? Sí, yo creo que en ese sentido hay también que elegir las luchas, ¿no? O sea, Sí. de que un chocolatito, ay, no pasa nada, ¿no? Pero si, por ejemplo, mi niño tiene diabetes y le hace bueno, entonces ahí sí hay que hacer como una coordinación en pro de la salud del niño y que los papás que sean como los coordinadores, pues puedan, o sea, porque el equipo parental tiene como parte, una cabeza y quienes están a cargo y quienes también apoyan, ¿no? O sea, porque si son como muchas cabezas, entonces ahí sí el niño podría sentirse que no va para ningún lado. Entonces quienes coordinan es como decir, bueno, esto no pasa nada, les dieron unos regalitos de más, a lo mejor no pasa nada si van un fin de semana y no hacen, no sé, la tarea o no recogen tal cosa, o sea, igual no pasa nada, ¿no? Ahora, si esos abuelos están todas las tardes con los niños, entonces hay que hacer como acuerdos de coordinar y eso también hay una parte muy importante, o sea, no nada más es el autocuidado, son los cocuidados. O sea, si la abuelita por cuidar a los nietos todas las tardes está dejando de ver a sus amigas o está dejando de hacer actividades para ella, entonces ya no es un cocuidado para quien es el equipo parental, ¿no? Entonces ahí también, o sea, un equipo parental bien coordinado, también se cocuidan y pues hacen un trabajo más articulado, ¿no? Entonces en ese sentido, pues también teniendo esos detalles de cuidado, yo creo que también los abuelos se sienten bien a veces de ser consentidores, ¿no? Y también Claro. igual Sí. eso no atenta contra la regulación de un niño y el que aprenda límites y demás, ¿no? No necesariamente. Ay, por supuesto. Oigan, ¿qué otros tips les pueden dar? Es que se me hace muy importante este tema. ¿Qué otros tips podemos darle a las mamás para que logren esa regulación? Primero en ellas y después ayuden a los hijos a regularse. O sea, hablábamos del autocuidado, pero ¿qué otras cosas ven que les funcionen, que se requiere hacer una mamá para cuando ya son las 8 de la noche, no se han dormido, llevas un día súper estresante, o sea, ya sabes, de esos días terribles de la vida y que estás a punto del grito, del chanclazo, o sea, ¿cómo le podemos hacer para llegar a esta autorregulación? Yo también voy a apuntar estos tips que nos den. Bueno, yo pienso que más que nada, antes de decir cómo regularme, yo le daría el tip a la mamá que se pregunte por qué está explotando, si necesita más ayuda, si necesita activar redes de apoyo de otras personas, si está llevando la carga de la crianza sola, si su carga mental está al tope, porque existe también otra parte que es la carga mental, que puede ser, o sea, no sé, el papá sí me ayuda, pero me va preguntando, oye, ¿y qué le pongo? Oye, ¿y cómo le hago? Oye, ¿y a qué horas es su clase? Oye, eso no es tanta responsabilidad parental ejerciendo, ¿no? Entonces, primero como madre, antes de exigirme todavía no explotar, si ya tengo una carga enorme, sería reflexionar qué necesito yo como mamá para poderle dar a mi hijo lo que él necesita, ¿no? Definitivamente, esto que dices de la carga mental, o sea, es que también estamos pensando en, a ver, mañana tengo que llevar al kinder la pijama, no sé cuál, luego tengo que ir a comprar el regalo de la fiesta y luego tengo ¿qué voy a hacer de cenar? Y luego las loncheras, o sea, híjole, sí. Y yo creo que también ahí volvemos al tema que hablábamos al inicio, la exigencia de la perfección, o sea, de la mamá que, o sea, también que los hijos que tienen que ir a las 1000 clases. Ahí yo quiero hacer un paréntesis. Me encanta, porque no Tere, que saben toques cómo punto. He visto cambios significativos en las familias, en la terapia, cuando sueltan algunas clases, ¿no? Que también, o sea, es menos discusiones de que ya apúrate, terminamos de comer y entonces el zapato y demás, y la clase de una cosa y de la otra, como para buscar esa expectativa como de éxito de los hijos, y se los lleva a muchas clases, van a ser exitosos, y si van a ser exitosos, van a ser felices, y entonces las mamás y los niños terminan bombas, y entonces en la noche están así. Entonces yo creo que es como cuestionarnos, ¿qué de nuestras rutinas nos está haciendo que terminemos con este cansancio, con esta explosión, esta irritabilidad? Creo que también hay que revisar, o sea, las actividades de entre semana
para también ajustar a que a lo mejor no van a tener el súper éxito y yo diría que con tanta presión ni así, ¿no? Claro. Entonces es qué sí es importante, qué es necesario, qué es disfrutable y qué no nos pone en un estado en que terminemos mal todos, ¿no? ¿Ustedes creen que las prisas estén afectando a la crianza? Ay, es que yo siento ahorita que son nuestro peor enemigo. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, pienso que viene de lo mismo que ahorita Sí. está mencionando Teresa, que es esa hiperexigencia que tenemos en este momento, que de hecho, pues estos lugares al día de hoy a veces se venden como ven para que tu hijo sea exitoso para la vida, ven para poder, entonces pues estás a prisa porque lo tienes que llevar a la escuela, Sí, a la claro. clase de no sé qué, pero que aparte sea deportista, pero que aparte sea esto, entonces estamos cargándolos con esta parte de estoy haciendo todo esto para que tú seas exitoso y estoy cargando cosas en ellos que no les corresponde y creo que esto mismo que decía Teresa tiene que ver con las prisas, ¿no? O sea, que andamos como si llevándolo a todas estas clases o a todos estos lugares, ellos fueran a ser quien yo espero que sea en el futuro y estamos cargándoles demasiado, ¿no? Y cuando les corresponde jugar, conectar con su mamá, con su papá, ¿qué más les corresponde? Ah. Sí, y es cuando restamos lo que decíamos al principio, presencia. Exacto. Y ya todos, exacto. Sí. Ha habido muchas mamás que me dicen, no, Andrea, es que yo estoy toda la tarde con mis hijos. Y entonces les pregunto, ¿qué haces? Pues mira, lo llevo a la natación, luego nos vamos al tenis, luego vamos a recoger al fútbol del hermano y luego vamos por la hermana no sé dónde. Y entonces le digo, sí, pero estuviste de que físicamente presente, pero entonces les digo, bueno, ¿y cuándo juegas con tus hijos? Claro. Que es esta conexión, de que ustedes que son psicoterapeutas de lo que tanto hablan, o sea, la conexión. Y entonces es como, bueno, pues no cabe en la agenda, ¿no? El juego. Y coincido con ustedes, o sea, tendría que ser lo más importante. Además de que si las academias te dicen el éxito en la vida, o sea, hay una frase que yo tengo tatuada así en el corazón, de Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, que dice el 80% del éxito en la vida lo determina la inteligencia emocional. O sea, no que sepas chino mandarín, que seas el mayor tenista, el no sé qué. O sea, tus habilidades socioemocionales, esas que tus hijos jugando y peleándose en la tarde, resolviendo, o sea, no que esté bien que se peleen, sino resolviendo el préstame el juguete, no, ya te lo pasé, no, ¿dónde dejaste mi rompecabezas? Vamos armando juntos esta torre. O sea, eso que solo ocurre en tu casa. Claro. Uh-huh. Y fíjate, hay algo bien interesante y es que todo esto se aprende, sobre todo en los momentos de estrés, el cómo me regulo en los momentos de estrés es también qué hace mi figura de apego, mi figura vincular en los momentos de estrés míos y en los momentos de estrés de ella, ¿no? Es como voy interiorizando y cómo se desarrolla también esta inteligencia emocional y la seguridad. Pero imagínate que también, o sea, mi figura de apego está estresada por tantas clases, yo también estoy estresado y también ante este estrés no hay quien me regule porque quien tendría que regularme está estresado. Está súper estresada. Exacto. Porque ahí se determina mucho cómo podemos enfrentar en la vida momentos de estrés posteriores ya como adultos, ¿no? Entonces nos estamos fabricando estrés ya gratis que de por sí ya tiene la vida, ¿no? Pero siento que así es más complejo, ¿no? Ahí estamos derribando otro mito. ¿Qué necesitan tus hijos? No necesitan 800 clases en la tarde, o sea, necesitan juego, lo que ahorita ustedes decían. Ahora, otra pregunta que me hacen mucho y que seguramente llegan con ustedes a la consulta porque el hijo tiene mal comportamiento, ¿no? Entonces, mi hijo se porta mal, que bueno, habría que definir qué significa, ¿no? Que se porte mal o según quién se porta mal, según la mí, según la mamá, según quién. Pero no, mi hijo se porta mal y entonces se cree que es por llamar la atención. ¿Qué tanto sí, qué tanto no está relacionado el portarse mal con llamar la atención? Bueno, a nosotros las conductas que tienen los niños y las niñas que nos traen a nosotras como psicólogas, nos habla más sobre qué necesita tu hijo. O sea, y si dices, para llamar la atención, dices, entonces, ¿pero por qué necesita llamar la atención? ¿Qué necesita de ti como mamá? ¿Qué necesita de ti como papá? ¿O qué necesita de su escuela, de sus amigos, de su entorno? Entonces, más bien como que
esto parte de la mala conducta. Nosotros desde el modelo vincular integrador ya no lo vemos, o sea, nuestra brújula es, pues, qué está necesitando, ¿no? O sea, qué hay detrás de esa conducta que necesita. Sí, y sobre todo, por ejemplo, pensar en que lo que más requieren los niños, pues, es conexión para que veamos más allá de esa conducta que nos está desesperando, que pareciera negativa o ese mal comportamiento. A mí me gusta decirle a los papás, incluso también a los alumnos en formación, que nos imaginemos así como un teatro con telones, en donde la parte más externa es como esa mala conducta, ¿no? Ese comportamiento que a veces queremos apagar como si fuera un fuego, pero no vemos más allá. Y si abrimos ese telón que está ahí inicial, nos podríamos dar cuenta que a lo mejor hay emociones, o sea, que detrás de ese berrinche hay enojo. Y que si abrimos otro telón, detrás de ese enojo, a lo mejor hay tristeza porque acaba de nacer mi hermanito y entonces ya no tengo el tiempo que tenía. Y detrás de esa tristeza, pues hay una necesidad de afecto, ¿no? Entonces, irnos de conducta a emociones, a necesidad. Y si nos vamos a la necesidad a través del vínculo, ya ni siquiera es un tema la conducta, es ir mucho más allá, ¿no? Entonces, siempre les invitamos a los papás a ver, o sea, abre telones y cada vez que abras el telón, sé lo más benévolo posible. No es de que así, de que quiere hacerme enojar, quiere hacerme quedar mal en la casa de la suegra y no sé qué, ¿no? Creo que por ahí podríamos recontextualizar los malos comportamientos, ¿no? Ver más allá de la conducta, ¿no? Exacto. Porque creo que nosotras como psicoterapeutas infantiles somos quien les da la voz a esos niños y esas niñas. O sea, estos niños y estas niñas vienen para que traduzcamos su mensaje de lo que necesitan. Y es como lo que hacemos. Tenemos que traducir el mensaje a los papás de lo que ellos necesitan. Ay, qué lindo se me hizo eso. Sí. Oye, y llegan muchos niños etiquetados, ¿no? O sea, es que luego el niño se etiqueta como yo soy el que me porto mal. O sea, ¿cómo le quitas una etiqueta hacia un niño? Claro. Bueno, yo creo que aquí es mucho involucrar a los papás, que es justo lo que hacemos en la terapia. O sea, no tenemos como las sesiones donde el niño solito descubre que él no tiene esa etiqueta. Es invitar a los papás a que vean a su hijo. Es que no lo ven. Cuando tienes una etiqueta no lo estás viendo. Entonces, a que vean, invitarlos a sesiones vinculares y sesiones vinculares donde no se hable acerca del problema, ¿no? Sesiones vinculares de experiencias, o sea, a ver, voy a contar hasta 15 y vas a voltear a ver a tu hijo y se van a voltear a ver a los ojos fijamente. ¿Qué sucede con esto? Y ahora van a armar una figura, pero papá, vas a esperar hasta que tu hijo te alcance. O sea, es empezar a mirar, así como, ahora sí que invitar a quitar esas etiquetas, pero no convenciéndolas de quitarlas, sino invitando a que ese niño pueda ser visible ante su papá o su mamá. O sea, creo que desde ahí, ¿no? A verlo también, ¿no? Más allá de la etiqueta, o sea, lo que hacemos, verlos más allá de la conducta. Híjole, que no está tan fácil si no estamos acostumbrados a estarnos vinculando, a tener esta conexión, a la regulación emocional. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿qué necesitan los niños para sentirse emocionalmente seguros en su casa? Amor y respeto. Claro. Van de la mano, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Claro, yo creo que sí, presencia, también algo que da mucha seguridad es la organización de la experiencia, o sea, como desde las rutinas un tanto más claras, el que si va a haber un cambio en el día, bueno, ahora no vengo yo por ti, viene tu papá o viene tu abuelita, ahora va a haber un cambio en la tarde, o sea, como todo lo que pueda ser como más predecible posible, creo que eso ayuda también. Y algo que también da mucha seguridad y tiene que ver con la autonomía y va como para cuando estamos como papás sobreprotegiendo, es invitar a que ellos sean una presencia activa en casa colaborando, no nada más que reciban. Recibes juego, recibes miradas, recibes cuidado, recibes esto. ¿Y tú qué estás aportando? ¿Tú qué puedes aportar? Desde tareas más sencillas de acuerdo a su edad hasta colaboración más activa dependiendo de lo que ya puedan hacer, ¿no? O sea, desde cuestiones del aseo de la casa, responsabilidades más allá de lo propio, creo que eso también necesitan mucho para su seguridad, no nada más de me protegen, sino me dan esos pasitos necesarios para que yo fuera de casa también pueda tener esa autonomía y seguridad.
y esa seguridad que abona la autoestima, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa con las comparaciones? Porque sí me ha tocado mucho ver, es que tu hermano, es que tu primo, es que el compañerito del salón ya hace y mi hijo no. Entonces, realmente las comparaciones, ¿cómo podrían afectar en esta autopercepción o en esta seguridad o en este desarrollo de la autoestima? Yo creo que puede llegar a ser muy doloroso, creo que sí pueden afectar porque en lugar de verlo a él Sí. o a ella como una persona con una necesidad, con necesidad de amor y respeto, estoy viendo al otro más que a él, ¿sí me explico? Entonces es como, de hecho, las situaciones, si esto nos vamos como hermanos, este tipo de comparaciones a veces son las que dificultan la relación de hermanos, porque en realidad es porque yo como hermano deseo la relación que tú tienes con mi mamá o con mi papá y por eso abajo, y pues de ahí vienen las comparaciones, ¿no? A él sí lo están mirando, a él sí lo están respetando, a él sí le están dando lo que necesita, entonces creo que las comparaciones sí pueden llegar a afectar, no sé cómo lo veas. Sí, claro, totalmente. Es no sentirse visto en su propia singularidad y también es como una experiencia de insuficiencia crónica, ¿no? O sea, de no logro ser lo que se esperaría de mí. Y eso también, recordemos que viene también de la parentalidad, ¿no? O sea, no logro ser suficiente buena mamá, buen papá, tú tampoco eres suficientemente buen niño, deberías de ser como. Y bueno, como dice Marisol, además de eso, se alimenta la rivalidad, ¿no? Que hace más conflictiva la situación familiar. Híjole, esto de la rivalidad entre hermanos, a ver, me lo preguntaban un montón y ahora lo estoy medio empezando a ver con mis hijos desde que están chiquitos, la verdad es que se dan muy bien, se quieren mucho. Pero es evidente, ¿no? Yo siempre he dicho, es que los hermanos es como el laboratorio social ahí. Ahora, hay muchas conductas, o sea, esta rivalidad entre hermanos, hay conductas que son pues también parte de un niño, o sea, que tenga desbordes emocionales, pues también es parte del desarrollo de los niños, que se enoje, que se frustre, pero creo que es importante saber, y a mí me gustaría preguntarles, o sea, ¿cómo puede una mamá saber o cómo puede diferenciar? A ver, ¿este comportamiento es parte de su normalidad y de su desarrollo o ya requiere un apoyo profesional? O sea, ¿cómo saben las mamás cuando ya tienen que ir a la terapia con sus hijos? Y cuándo es algo que ellas pueden resolver. Pues yo pienso que si estos desbordes emocionales están siendo con mayor frecuencia, uno, supongo, como madres conocen a sus hijos, ¿no? Entonces, pues cuando tú estás en una situación promedio y dices, bueno, a lo mejor los desbordes emocionales en esta edad me suceden una vez por semana, le suceden cuando ya identifico que es cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, sé que le pasa esto, sé que le pasa esto y lo acompaño, a cuando no sé qué pasa con él, que todos los días está enojado o todos los días está triste o ya todos los días está viendo un desborde emocional. Yo creo que ahí podría ser cuando necesita una ayuda de un externo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que también, o sea, la frecuencia, la intensidad, los inicios abruptos o el decir también esto ha sido demasiado difícil para mí, o sea, ya no centrado solo en el niño o niña, sino yo como mamá o papá, más allá del desarrollo, yo ya no estoy pudiendo. Entonces ahí es cuando también hay que pedir ayuda, aunque sea una cuestión transicional, pero si yo no me estoy sintiendo seguro para manejarlo, ahí entonces viene bien, porque no hay que problematizar solamente a los niños, ¿no? Sino a lo mejor el niño puede ser parte de su desarrollo, pero papá o mamá no están pudiendo y creo que ahí también viene bien. Y es lo que decíamos, ¿no? Que se vale, o sea, que no tenemos que ser súper mamás ni papás perfectos. Claro. O sea, se vale pedir ayuda, se vale apoyarnos de las expertas y aprender. O sea, es que es un camino de aprendizaje la maternidad, ¿no? He escuchado mucho y se habla mucho ahora en toda la evidencia, en apego seguro, en todo esto de neurociencia que conocemos. Ustedes dan mucha capacitación. Ahorita me gustaría que nos platicaran mucho de este tema, pero sí hay una frase que a mí me encanta y que lo digo mucho en los cursos de apego. Hay que conectar primero la conexión y luego la corrección,
¿no? Porque los papás dicen, ¿cómo corrijo? Esto que decíamos, ven solo la conducta. ¿Cómo corrijo? ¿Cómo corrijo la conducta? Entonces, conexión antes que corrección. ¿Cómo se puede vivir esto en el día a día, en las casas, en las familias? Bueno, algo que nos enseña Teresa, ya que ella les explique mejor, es la frase, yo te la cambiaría por para guiar hay que conectar. Ah, muy bonita. Ahora voy a decir tu frase, Tere, me encanta. ¿Verdad? Para guiar hay que conectar. Claro. Claro. A ver, cuéntanos, Sí, Tere. mira, yo creo que ahí lo que más nos ayuda es que antes de nosotros querer cambiar algo e incluso corregirlo o eliminarlo, pensemos como en guiar, ¿no? Que la palabra Sí. guiar pudiera darnos incluso hasta más seguridad de lo que nosotros podemos ofrecer. Pero conectar primero implica desde mirar, o sea, y mirar hasta desde ponerme al nivel, imaginar cómo piensa mi hijo, y tratar de ajustar mi ritmo al ritmo que tiene mi hijo. O sea, desde si está acelerado, me acelero un poquito, si está más calmado, yo estoy acelerada. O sea, es como lo que llamaríamos corregulación, pero corregulación no en el sentido de corregulo porque necesitas autorregularte. No, corregulo como ajusto mi nivel para poder estar más conectada contigo. Y una vez que estamos más conectados, yo también puedo sentir un poquito lo que tú sientes. O sea, se contagia un poquito sin que me invada lo que tú sientes, porque entonces ya no te estaría dando toda la seguridad. Pero desde ahí es como la diferencia entre cuando quieres jalar a alguien, o sea, que quieres eliminar o prohibir o lo que sea, a cuando te pones junto a tu niño, le tomas la mano y entonces puedes guiarlo. A veces se necesita guiar, a veces uno se necesita acompañar, a veces ni siquiera es eso. Y con la compañía de sentir que mi mamá, mi papá me vieron, ajustaron su ritmo al mío, a lo mejor yo ya sé qué hacer. ¿Sí? Pero creo que desde ahí, porque si estamos pensando de inicio en corregir o en cambiar, a lo mejor vamos a estar forzándonos y hasta lastimando un poquito el vínculo. Y, híjole, qué importante esto que acabas de decir. O sea, creo yo que a veces la manera en la que corregimos lastima el vínculo. Claro. Entonces, por eso los psicólogos somos de que, a ver, cuida las amenazas, los castigos, las ofensas. ¿Qué les recomendarían o cómo podemos cuidar la forma en la que corregimos para no dañar el vínculo con nuestros hijos? Yo ahorita estaba pensando como en las anteriores preguntas o como se pregunta mucho sobre límites, ¿no? Sí, o cómo le hago para corregir, ¿no? Pero más bien, y con todo esto que nos comparte Teresa, yo me preguntaría más por qué tengo que estar o por qué necesito poner tantos límites. Tal vez no estoy conectando. Por eso no estoy pudiendo guiar. Entonces, yo me preguntaría por qué tengo esta necesidad de buscar cómo poner límites. Intentaría o invitaría a intentar qué tal si conecto realmente con mi hijo y trato de primero conectar para poder guiar y me olvido de los límites. Tal vez funciona. ¿Verdad? Buen experimento. Sí. Y yo creo que también, o sea, entornos donde hay como más predictibilidad, más organización de la experiencia, te previenen de estar teniendo que poner límites tan seguido, recordando reglas o lo que sea. Claro, los límites están para cuidar, ¿no? Pero cuando nos desgasta demasiado y es mucho, a lo mejor sí es como dice Marisol, o sea, preguntarnos qué condiciones, qué hay en el entorno que nos pueden ayudar a que haya como incluso hasta mayor posibilidad de decisiones de los niños de mejor esto lo voy a hacer de tal manera, en vez de lo tienes que hacer así, 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 ¿no? O sea, generar condiciones incluso como hasta preguntarle a los niños como, ¿y tú cómo lo harías? O sea, en vez de hazlo así, o sea, ya si está en edad, ¿cómo lo harías? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podría pasar? Y así, más que un límite, es como desarrollar pues un sentido crítico y toma de decisiones más autónoma, ¿no? Entonces digo, estoy yéndome un poquito más allá, pero creo que justo el tema de los límites a veces está, pienso yo, como un poquito más desgastado en el tema de la crianza y creemos que hay que poner mucho cuando a lo mejor las condiciones favorecedoras para la conexión y la seguridad puede hacer que fluya un poquito más, ¿no? Me encanta, o sea, y estas condiciones favorecedoras son lo que decían, tener horarios, claro. Anticipar, o sea, yo le he visto, hay mamás que llegan, es que mi hijo, no, todo el día llora, se cuenta, ¿no?
A ver, ¿y tienes, no sé, horarios? ¿Sabe qué va a pasar? Ay, pues me pregunta, pero yo digo que es muy pronto. No, sí, dile, hoy es lunes, hoy pasa esto, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Sí, pienso que también recordar que los niños y las niñas son personas que debemos de respetar, ¿no? O sea, es muy adultocentrista como... Esto a lo mejor lo daba por hecho, pero tiene razón Teresa, es muy adultocentrista pensar que no les tenemos que avisar a dónde vamos, Exacto. que no les tenemos que organizar cómo va a ser su día, o sea, como que los damos por hecho y los metemos en el mundo del adulto sin pensar que estoy siendo adultocentrista, estoy imponiendo sin preguntarle cómo te sientes, sin mirarlo, ¿no? Porque muchas veces no es que les preguntemos, es que la madre lo tendría que mirar y decir, ay, creo que está irritado, creo que le está pasando algo. Entonces, pues, creo que se basa como en mirarlos, respetarlos, hacerlos parte, preguntarles, organizarles la experiencia sobre cómo va a ser su día, cómo es la rutina, cómo van los días en casa. No darlo por hecho y tan solo llevarlos a la vida adulta, ¿no? Vamos para acá, vamos para allá. Sí. O sea, ellos también tienen voz y voto. Sí. Claro. Qué importante. Claro. Y por ejemplo, digo, yo lo pienso así, vamos a ir a la casa de la abuela, entonces allá cuiden porque hay adornos que se pueden romper, si quieren jugar pelotas en el jardín. Claro. Y entonces eso ya te evitó tener que, cuidadito con esto, la consecuencia de que qué consecuencia se le pone si rompe el jarrón de la abuela. O sea, es como mucho de generar esas condiciones, ¿no? Uh-huh. Anticiparse, planear. Sí. Qué importantes palabras, subrayenlas. Oigan, pues estamos hablando de mitos y a mí me gusta mucho romper mitos. Entonces, hay una sección particular de mito o realidad. Así que vámonos a la sección de mito o realidad para hacerles estas preguntas en esta sección. A ver, ahí les va. Ustedes ya me dirán si es mito o es realidad. El primero, los traumas de los papás se heredan a los hijos. Mito. A ver, ¿por qué, Marisol? Cuéntanos, me encanta. Porque no, pienso que son niños y niñas que nacen libres de experienciar su propia vida, que no se hereda y que tienen una vida por delante para ellos mismos construirla sin la carga de sus padres. Digo que claro, a lo mejor algo habrá que sanar de sus padres, que todos tenemos que sanar, pero sí, pienso que es un mito, no sé. Sí, yo creo que tiene mucha parte de mito, o sea, como trauma, como si fuera algo heredado, así como una bolita que... Sí, que se lo paso. Ajá, ¿no? Ahí te va. Yo creo que hay muchos aprendizajes, o formas o patrones relacionales que se pueden llegar a transmitir, pero que... alrededor de un niño hay toda una ecología, no hay solamente una línea directa de trauma, ¿no? Entonces, claro que hay patrones relacionales, pero miremos un poquito más y hay un equipo parental, o sea, hay más personas, hay más tutores de resiliencia, o sea, y hay como todo un contexto que puede dar esa contención para que justo esos patrones relacionales no se repitan como tal cual, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, sí hay patrones que se transmiten, pero no necesariamente así como directo. El trauma se hereda. Bueno, habrá quienes se dedican a estas cuestiones de trauma y que dirían que hay traumas transgeneracionales y demás, pero yo también diría que esos son factores de riesgo, pero estaríamos dejando de ver tantos factores protectores que hay para que no llegue a pasar directo. O sea, el niño no es criado por una sola persona y esa persona es como si no hubiera tenido contacto con más personas que puedan ayudarle a sanar eso que ya ha vivido, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido sí creo que es más un mito, así tal cual, ¿no? Me encanta. Y aparte que nos dedicamos a ver posibilidades. Claro. Si no tendríamos trabajo. Exacto, posibilidades y formas de que el camino sea mejor. Sí. Me encanta. Buenísimo. Siguiente. Los niños se trauman si les dices que no. Mito. Lo he escuchado de verdad. Claro. Es más, una vez me dijeron, es que en este colegio... Claro que luego investigué, no era cierto, pero este colegio que era Reggio Emilia, no les pueden decir que no a los niños porque se trauman.
No, claro que, digo, es un mito, obviamente, pero es que la palabra trauma se ha utilizado así ya muy Cotidiano, extensivamente, ¿no? Sí. muy cotidiano, y bueno, cuando les dices que no, se frustran, bueno, sí se pueden frustrar, pero frustración no es trauma, ¿no? Entonces creo que ahí se ha hecho demasiado extensiva la palabra. Exacto. Y pues no. ¿Qué sí es un trauma? O sea, creo que eso no lo hemos aclarado y solo se habla de estos mitos, pero ¿qué es un trauma? Sí, yo creo que ahí sí el trauma sí es una huella de vivencias en donde no solamente fue la experiencia o el impacto complejo de lo que vivimos, sino el habernos vivido también solos, sin contención posterior a eso vivido, ¿no? Y se queda como una huella en donde se puede recordar en ciertos momentos, una huella que en cierto momento no se pudo reparar y se queda, digamos, de una manera más prevalente, ¿no? Uh-huh. Se queda en las huellas del sistema nervioso y a veces vas por ahí y algo te recuerda y vuelves a sentir esta situación emocional, ya sea que te paralices o entres como en un estado de crisis. Este ya sería más trauma complejo, ¿no? Sí, ya sería el trauma complejo cuando ya ha sido una situación no de un solo evento, sino de una manera crónica, como por ejemplo, no sé, un abuso de muchos años, un maltrato de muchos años, donde no se tuvo contención y donde ya afectó al desarrollo. O sea, ya no es un hecho, un evento. Pero sí es muy diferente pues a la frustración de que te digan que no, ¿no? Entonces no es un trauma. No. Díganles que no a los hijos cuando lo necesiten también. Claro, totalmente. Muy bien, oigan, y me gustaría preguntarles ustedes, ¿cuál creen que es el mito más dañino o más común sobre la crianza actual? Uno de los más dañinos. Uno de los más dañinos. O que haya un mito muy común hoy en día en la crianza. Fíjate que hace poquito en no sé qué tan popular sea este mito, pero incluso ahorita con el trauma lo recordé, nos lo decía Esteban Gómez. Y él decía que hay hay como coaches de crianza que están diciendo que es cuestión de escuchar a tu interior y tú vas a tener la respuesta como madre. Entonces, ¿cómo crees? ¿Dónde está esta respuesta? Entonces, pienso que eso es un mito gigante y que tiene que parar, porque incluso, pues, no sabemos cómo está la carga mental de la madre, qué tan sola está, cuáles son sus redes de apoyo, si tiene una situación ansiógena importante, si tiene trauma complejo. Entonces, imagínate una mamá viviendo violencia, en todas estas situaciones terribles, que vea así su TikTok y diga, escucha tu voz interior. Imagínate qué dañina sería su voz interior hacia la crianza. Entonces yo creo que este es el mito de los que más tenemos que tener cuidado, que tú tienes las respuestas todas en tu interior, como madre. Wow. Ajá. Buenísimo. ¿Y tú, Tere, qué mito eliges Yo para pensaría, romper? Y digo que está peligroso porque pareciera que es verdad, que si nosotros hacemos todo esto y nosotros nos preparamos para fomentar un apego seguro, revisamos nuestra historia de crianza, sanamos nuestra historia y demás, nuestros hijos van a estar muy bien siempre. Y pues no siempre todo va a depender de nosotros. Y si bien el apego seguro, por ejemplo, es un factor protector en la vida, no es ninguna vacuna para algo que te pueda ocurrir. Entonces, a veces es frustrante para muchos padres pero si lo he hecho todo bien, ¿y por qué mi hijo, no? Y a veces, pues no, hay situaciones que no necesariamente van a hacer que esté bien toda la vida o feliz siempre, o sea, o que todo esto es para que sean completamente felices. Ahí nos estaríamos metiendo a temas bien complejos que no son reales. Qué fuerte, pero qué importante pues sí. Esto que mencionas. Oigan, pues estamos llegando ya al cierre de este episodio. Hemos platicado de un montón de cosas tan importantes que creo que en cada una de ellas podríamos ahondar así muchísimo, pero creo que hemos abordado lo más importante. Y a mí me gustaría pedirles que si pudieran elegir como un solo consejo o una sola reflexión sobre lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos, ¿qué les gustaría decirles a las mamás, a los papás, a los profesionistas que nos escuchan?
Creo que si son madres y padres, diría qué necesito yo como madre o como padre para poderle dar a mis hijos o a mis hijas lo que ellos necesitan. Qué importante. Claro, yo creo que va mucho en esta línea, pero es empezar a mirar más a mi hijo, a mi hija, pero también mirarme a mí y mirar a mi entorno. ¿Qué necesito yo y qué también puedo dar yo hacia otras mamás, papás, hacia mi equipo parental? O sea, como empezar a mirarnos más, dejar de escuchar tanto ruido externo y empezar a conectar. Me encanta cómo lo agregas, como este sentido de comunidad, como no solo ver qué necesito yo, sino comenzar a ayudar a otros equipos parentales para poder hacer comunidad y que nuestros niños y niñas estén más protegidos. Claro. Me encanta. Y fíjate, ahorita agrego una cosita también. Sí. Hay mamás o papás que dicen, es que yo no tengo muchas redes de apoyo y me da mucha pena pedir, aunque sí necesito. Y entonces nosotros lo que les decimos es, empieza tú por activar, empieza tú a ofrecer algo. Tienes una vecina que tiene su hijo que va a la misma escuela que tú, ofrécele ronda un día y a lo mejor así tú también puedes sentirte con más confianza para que luego tú le puedas pedir algo, ¿no? Entonces no solamente nos centremos en sino cómo están los demás, qué puedo pedir, y entonces las relaciones personales más que las institucionales y sobre todo cuando son bidireccionales, o sea, yo te doy, tú me das, son las que pueden ser mucho más duraderas a lo largo del tiempo. Buenísimo. Oigan, Tere, Marisol, he disfrutado muchísimo esta plática, pero por favor quiero que nos platiquen un poquito en dónde están, en estos centros que están trabajando, que se dedican, que hacen sus redes, y dónde los pueden encontrar. Va, claro que sí. Bueno, yo tengo un centro de psicoterapia infantil que se llama Boqueto. Tenemos 3 sucursales, Country, Inglaterra y Valdepeñas. Y nos pueden encontrar como Boqueto con KTT, psicoterapia infantil. Y Teresa y yo compartimos también un proyecto padrísimo que se llama Laboratorio Vincular, que es sobre todo para las psicólogas que estén interesadas en infantofamiliar. ¿Quieres platicarles un poquito más de Laboratorio Vincular? Sí, este proyecto está pensado para psicólogas, psicoterapeutas que quieren trabajar con infancias o sus familias, pero que quieren encontrar en un mismo mundo el cómo ahora sí que conectar a hijos y padres a través de los vínculos y no nada más ver a los niños solitos en sesión o a los papás solos, sino tener más herramientas actualizadas de cómo lograr integrarlos, de cómo generar ahora sí que estrategias con técnicas activas para que se genere esta conexión, ¿no? Entonces tenemos un programa de diplomado en psicoterapia infantofamiliar que es en línea, tiene duración de 1 año, tenemos ponentes invitados increíbles, de verdad, docentes internacionales, expertos en neurociencias afectivas, en perspectiva sistémica, en apego, lo cual no siempre está en el mismo lugar, o sea, lo tienes que buscar en diferentes espacios. Tenemos masterclass buenísimas y la idea es que aquí salgamos profesionales muy preparados para poder hacer que esto que estamos buscando, que sea la conexión, que las familias también se sientan más seguras, que sientan como arquitectos familiares de su propio sistema, que esto lo podamos vivir como profesionales para poderlos acompañar. Entonces, bueno, nuestras redes donde nos pueden encontrar, hacemos también algunas experiencias presenciales como con técnica de la caja de arena, pero bueno, mucho es en línea, es en Instagram como laboratorio.vincular y también nuestra página es laboratoriovincular.com. Y ahí estamos siempre ofreciendo muchas experiencias para que nos podamos actualizar. Nosotros tenemos la idea de que como profesionales que trabajamos con infancia y sus familias, siempre tenemos que estar actualizados, así. Para enseñar hay que aprender. Exactamente. Ese es mi lema. ¿Cuándo se abre el siguiente diplomado? ¿O puedes entrar en cualquier momento? No, se abre en septiembre de 2026. De todas formas, estamos armando casi siempre así como talleres, de fin de semana presenciales. Las masterclass están abiertas para todos los profesionales, y tenemos 1 o 2 masterclass al mes. Entonces, si entran a nuestras redes, ahí pueden ver todos los temas, o sea, desde abuso sexual infantil, trauma, duelo por desapariciones, o sea, temas de verdad muy actualizados, muy importantes, y eso sí los tenemos todos los meses. Oigan, y para concluir con lo más importante y la cereza del pastel, quiero platicarles que Tere acaba de publicar su es tu primer libro, ¿verdad? Es mi primer libro. Y lo traes, Tere, ya vi que lo trajiste, aquí lo pueden ver.
recién publicado. Tere, estoy tan contenta. Por favor, Ay. cuéntanos de este libro. Muchísimas felicidades de todo corazón. Ay, muchísimas Llevo gracias. muchos años de conocerte, de ver lo Ay. bonito que trabajas con los niños, de todas las personas que se han sumado contigo. Cuéntanos de este libro que publicaste tú. Bueno, pues sí, este libro se llama Psicoterapia Infantofamiliar Ecosistémica desde el modelo vincular integrador. O sea, gracias a estas familias que durante tanto tiempo, o sea, ya más de 20 años que me han podido dar su confianza, he aprendido muchísimo de ellas como para, de verdad, cómo generar que se puedan vincular padres e hijos. Este ha sido un trabajo de muchos años que aquí está reflejado también lo aprendido de todos mis maestros, del apego, de lo sistémico, de técnicas activas, de arte, de terapia de juego. Entonces, aquí es un libro pensado en cómo los profesionales que de verdad quieren ser muy éticos trabajando con niños y sus familias puedan encontrar vías, caminos que los guíen para de verdad cómo generar estos espacios de conexión y de vínculo, pero de una manera muy segura. Es decir, cómo ofrecer un espacio seguro para los padres para que ellos puedan dar seguridad a sus niños y niñas. Entonces aquí viene desde la parte teórica de cómo conectar muchas teorías que están como a veces desconectadas, muchos enfoques porque sí que el apego y que lo sistémico, o sea, cómo encontrar ese hilo conductor, pero también cómo hacer la entrevista a los padres, cómo generar actividades que puedan favorecer el vínculo, y bueno, en general, cómo conectarnos con otros profesionales y bueno, está de verdad hecho con muchísimo cariño y hay, o sea, historias de muchas familias que son parte de esta producción, así que... Muchísimas felicidades, Te. Estoy feliz de leerlo y me lo voy a echar ahorita en las vacaciones. Pues ya todo. ya está aquí para ti. Sí, Completito. está increíble. Ay, muchísimas gracias, Tere, Marisol. De verdad disfruté Muchas mucho esta plática con ustedes. Ya les platicaron dónde las pueden encontrar y de todas formas en la descripción se pondrán todas las redes para que puedan contactarlas. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Les recuerdo, por favor, que compartan este episodio con todas las personas que crean que les pueda interesar y que se suscriban al canal de YouTube y que le den clic también en hypear este video para que le pueda llegar a muchas más personas. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de Educación Infantil. Hasta Muchas pronto. gracias. Thank you.